Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este video. El día de hoy continuaremos con lo que es el módulo de captura. Previo a ello, quisiera hacer el énfasis de que hay que tener especial cuidado con el módulo de captura. En el caso de Prometeo, el módulo de captura es muy sencillo de utilizar. ¿Dónde radica la dificultad de esto? Bueno, que yo para poder utilizar el módulo de captura, para poder hacer bien la captura de la información, tengo que tener el dominio de normas internacionales, de reglas, de estándares, que muchas veces uno como bibliotecario, si bien no desconocemos, pudiera ser que no lo dominamos. El sistema trae cierta ayuda que facilita la captura, pero no es del todo recomendable, sobre todo cuando tenemos actualizaciones de bases de datos por parte de la Dirección General de Bibliotecas. En el caso de México en particular, la Dirección General de Bibliotecas se encarga de llevar el control del catálogo central para toda la red. La finalidad de esto es que los números de sistema, los números de ficha, coincidan en todas las bibliotecas, no siendo así con los números de adquisición. En el caso, por ejemplo, de los números de ficha, la idea es que el número 1 sea en todas las bibliotecas el mismo libro, el número 2 sea en todas las bibliotecas el mismo libro. Así pues, si yo voy a una biblioteca que tiene el número de ficha 1 y la mujer de arena, seguramente en una biblioteca de Quintana Roo, en una biblioteca de Yucatán, de Zacatecas, el número de ficha 1 será el mismo para la mujer de arena. ¿Qué implica que yo haga la captura de mis propias fichas? Bueno, que cuando llegue una actualización de base de datos de la Dirección General de Bibliotecas, ese número de ficha se pueda reemplazar con el que catalogaron ellos. Supongamos que la Dirección General de Bibliotecas captura el número de ficha 800,000. Ese número de ficha, ellos le asignan el libro, a lo mejor va a ser el de Memorias de un profesor frustrado, pero yo en mi biblioteca, yo hago la captura de ese mismo número de ficha con el Principito. Me llegó una nueva versión del Principito, la catalogo, creo su ficha y ya es el Principito. ¿Qué pasa si posteriormente hago yo o me hacen la actualización de la base de datos con la que ha capturado DGB? Pues ahora ese 800,000 que para mí era el Principito, con esa actualización pasará a ser el libro de Memorias de un profesor frustrado. Entonces aquí hay que tener en cuenta esta parte, sobre todo para las bibliotecas que reciben periódicamente actualizaciones de la base de datos. Entonces vamos a empezar con la parte de la captura. En la parte superior tenemos 4 botones básicos que son las actividades más comunes o más habituales, no siendo las únicas que ofrece Prometeo. Pero Prometeo considera que estas son las 4 actividades principales o las 4 actividades que más lleva a cabo un bibliotecario. Entonces vamos a empezar con la parte de captura. En el número de ficha, como mi base de datos, esta en particular ya tiene información, esta ya está cargada con la base de datos de DGB, de la Dirección General, voy a utilizar un número más elevado que yo sé que no está contemplado aquí. En este caso voy a utilizar el 800,000. Selecciono el tipo de material, aquí va a ser un libro. En la primera fecha, yo no soy catalogador, los datos que voy a poner aquí son meramente ilustrativos. Voy a ponerle 20, 0101. El código del lugar, que es México. Este también es un estándar, no sé exactamente de qué norma internacional se saca. El código de lengua es español, también es una norma internacional, por eso les comentaba que todo lo que es la catalogación requiere el conocimiento previo de ciertas normas para poder tener los datos estandarizados. Código de ilustración, yo no me sé todos los códigos, pero si paso el mouse arriba de este cuadro que dice códigos válidos, me muestra un listado de aquellos que son aceptados. Entonces, en este caso para mi libro voy a colocar sin ilustraciones, únicamente el listado únicamente me sirve para conocerlos, pero yo lo tengo que teclear y le doy siguiente. Y me aparecerá la ficha de captura de la información. Esta ficha, me permite capturar los datos básicos del material del cual estoy creando la ficha. Entonces, por ejemplo, la clasificación decimal Dewey, esta clasificación también tiene una norma para generarse. Yo no me la sé, puedo ver el ejemplo que me muestra. Me da una breve descripción, me da las generalidades, por ejemplo, que me dice que la clasificación 0 son generalidades, la clasificación 100 son de filosofía y psicología, la 200 es de religión. Entonces mi material, yo calculo que debe de estar en el área de literatura y retórica. No sé si se dice calcular, pero entonces vamos a poner 800.
y me decía que, por ejemplo, si es literatura estadounidense, inglesa, romántica, italiana, española y portuguesa. Entonces yo le voy a poner aquí literatura española. No sé si va ahí, entonces tendría que ser 860. Y bueno, en este caso en particular voy a poner un número adicional. Esta parte, bueno, hace referencia a los Cotters, que también es una norma internacional que no me sé definitivamente. Luego voy a capturar el autor personal. El autor personal, bueno, lo ideal es que yo capture el nombre de mi tabla de autoridades. En el video anterior vimos cómo hacer esa parte. Probablemente yo quiero capturar el nombre y le pongo, el autor es José Luis Estrada Salas, y yo creo que va así porque así viene en la portada del libro. Hay una norma que también me indica cómo se deben de capturar los títulos y los autores. En este caso, bueno, yo creo que es así porque así viene. Pero lo ideal es que yo vea el término aceptado. Entonces, por ejemplo, aquí me dice que yo con F7 puedo ver el catálogo de autoridades, mismo que ya se capturó previamente. Entonces presiono F7. Y bueno, yo aquí, por ejemplo, si yo escribo el texto, va a intentar mostrarme aquellos resultados que tienen el texto. Yo lo puedo hacer, dejarlo en blanco, y me va a listar todos aquellos que son, de tal forma que yo puedo decir, este es este autor y esta es la forma correcta como debe de capturarse. Lo selecciono y ya me hace el ajuste. El título, bueno, ese sí debe de capturarse como viene en el libro, como viene en la portada. En este caso es Memorias de un profesor frustrado. El caso de YouTube. En la edición, bueno, es la primera edición. Esta parte no sé también cómo se escribe, también hay una norma que me lo muestra. De hecho aquí, bueno, viene una pequeña ayuda donde me dice qué es el campo y cómo se debe de capturar. Por ejemplo, el lugar editorial sería México, 2 puntos. Aquí creo que también hay autoridad. Entonces, aquí por ejemplo digamos que es de Editorial Hermanos Porvo. Probablemente capturé mal mi autoridad, debía haber puesto ahí México, 2 puntos, editorial. Esa es la importancia también de capturar bien las autoridades. Si una autoridad está bien capturada, yo no voy a tener problemas al momento de ingresar la información. Digamos que aquí la parte de la descripción física, un número de páginas, digamos que son 500 páginas porque sí realmente estaba frustrado el profesor. Series de mención de responsabilidad, también es la parte de autores, que es el catálogo de autoridades. Bueno, aquí en esta parte no tengo capturadas autoridades de series, notas generales. Aquí voy a poner yo información relevante para mí, por ejemplo. Puede ser ejemplo de captura de una ficha. El ISBN 13 caracteres. Y bueno, una serie de campos más que yo en este caso voy a omitir porque desconozco todas las etiquetas. La biblioteca, en este caso voy a poner la Biblioteca de México, y el analista o la persona que está capturando, en este caso voy a poner mi usuario, que es Estrada, y le doy grabar ficha. Una vez que he creado la ficha, me va a permitir agregar cada uno de los ejemplares que tengo. Entonces yo voy a agregar mis ejemplares. Número de adquisición 1 para la biblioteca son de la Biblioteca de México, el ejemplar 1, el volumen 1 y el tomo 1. Tengo otro ejemplar del mismo, pues adelante. Entonces el número de adquisición en este caso fue el 2, el número de biblioteca es la 68, ejemplar 2, volumen 1 y tomo 1.
Que pasado el tiempo veo que el libro tiene mucha demanda y adquiero un ejemplar nuevo. Nada más que bueno, como ya tengo otra serie de números de adquisición, ahora supongamos que fue el 600, número de adquisición 600, pero sigue siendo para la biblioteca 68, que es la de México. El ejemplar ahora es el ejemplar 3, volumen 1 y tomo 1. Y con esto termino de capturar cada uno de mis ejemplares. Y esta sería la forma correcta para dar de alta una ficha con los ejemplares de ese título. Quiero hacer énfasis en lo que comentaba al principio. No es que los bibliotecarios no tengan las capacidades para hacer la captura de la información. Hay que tomar en cuenta varios detalles, como la parte de las actualizaciones periódicas que hace la Dirección General de Bibliotecas para las bibliotecas que pertenecen a la red. Pero si mi biblioteca, por ejemplo, no pertenece a la red, no voy a tener yo actualizaciones por parte de una institución o de una dependencia. Bueno, puedo hacer la captura de las fichas siempre y cuando tenga yo en cuenta que la información que yo estoy capturando ahí debe de ser validada por un experto, por una persona que sepa. El ejemplo que hice yo, bueno, fue un ejemplo realmente muy sencillo, muy básico, pero sí se requieren conocimientos en materia de catalogación, se requiere conocimientos en materia de normas internacionales, de estándares. Por ejemplo, veíamos ahí el idioma. Yo porque, por ejemplo, los materiales que manejo, sé que son en español, sé que el español, la nomenclatura es SPA, pero ¿qué sucede si mis materiales vienen en checo, si vienen en ruso, si vienen en inglés, por ejemplo? Necesito yo conocer la norma internacional para poder capturar esa clave. O sea, yo por ejemplo, yo hablo español, yo creería que el ruso se escribe RUS, probablemente no sea así, desconozco ahorita cuál sea la nomenclatura exacta, pero hay una tabla de idiomas que me permite saber exactamente cuál es la nomenclatura, de tal forma que cualquier persona que pudiera revisar este catálogo, copiarlo, incluso hacer una migración, pueda tener esa clave y que esa clave represente lo mismo en cada uno de los sistemas. Entonces, en el próximo video veremos la parte de la búsqueda general.